Uso del multímetro. Los multímetros son dispositivos electrónicos que sirven para medir algunas variables físicas como voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, continuidad eléctrica y en algunos casos temperatura. Las partes principales del multímetro son la pantalla de mediciones, los cables con punta o caimanes para mediciones, los bornes de conexión y la perilla de selección. Siempre que realices cualquier medición, el cable negro debe estar conectado a la terminal COM. Para medir voltaje, coloca el cable rojo en el borne etiquetado con una V. Gira la perilla hasta que quede en el símbolo de voltaje de corriente directa o de corriente alterna, según la medición que quieras realizar. Después, coloca las puntas del multímetro en paralelo con la parte del circuito o componente donde quieras conocer el voltaje. Entonces, el resultado de la medición se desplegará en la pantalla. Para medir corriente, coloca el cable rojo en el borne etiquetado con una A o MA, de acuerdo con la intensidad de corriente que vayas a medir. En caso de desconocer la intensidad que medirás, usa el borne etiquetado con la letra A. Posteriormente, abre el circuito en el punto que desees conocer el flujo de corriente. Gira la perilla hacia la letra A, con el símbolo de corriente alterna o directa. Cierra nuevamente el circuito colocando las puntas en cada una de las terminales de este. Entonces, el valor de la corriente aparecerá en pantalla. En caso de que la media desplegada en pantalla sea menor a 1 amperio, cambia la punta roja al borne con la etiqueta MA y repite el proceso. Para medir resistencia, desconecta la alimentación del circuito. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas o incluso descomponerse. Conecta la punta roja en el borne con la letra omega. Gira la perilla al indicador con la misma letra o el símbolo de resistencia. Coloca las puntas en los extremos del componente o circuito cuya resistencia vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. Para comprobar la continuidad en un circuito o componente, coloca la perilla en el símbolo que tiene un timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente o en los puntos que quieras comprobar la continuidad. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición debes sujetar con firmeza las puntas del multímetro y no tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente.